20:42 minutitos, usted bien lo sabe, ha sido noticia a lo largo de los últimos días. Estamos transcurriendo el segundo día de paro nacional docente, el paro dispuesto por CETERA. Solo en 6 provincias comenzaron las clases, en otros distritos, un total de 18, están de paro. Y como suele suceder siempre en estos casos, en paros que tienen un acatamiento muy dispar, donde más se nota justamente que no hay clase, es en el sector público. En el sector privado existen ciertos paliativos, ciertos usos y costumbres que de alguna manera hacen que se note un poco menos un paro docente. Pero en el sector público, en las escuelas públicas, el acatamiento al paro, aun cuando desparejo, es muy, pero muy elevado. Y lo que está en juego aquí una vez más, como lo está desde hace unos cuantos años, en el comienzo de cada periodo electivo, es el dato cierto de que de esta manera, seguramente, otra vez, no podremos cumplir con los 180 días de clase obligatorios. Esos que siempre hemos querido tener y que nunca logramos cumplimentar. Está en línea el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, además científico, médico y académico, Guillermo Jaime Echeverry. ¿Cómo le va, doctor Echeverry? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Lo mismo digo. Bueno, queríamos compartir con ustedes, charlar un poquitito sobre esto, ¿no? Reflexionar sobre lo que nos está pasando y lo que está ocurriendo a partir de este cuadro de situación que se repite año a año y que da la sensación se hace cada vez más difícil de encuadrar y de solucionar, ¿no? Y ya se ha convertido en una tradición, ¿no? Ya se da por descontado que las clases no van a empezar cuando deberían hacerlo. Y bueno, creo que eso refleja de alguna manera el desinterés social por el tema. Más allá de lo que se diga, la educación no es un tema que preocupe de la manera que debería preocupar. Y eso se refleja en muchos signos. Uno de esos, claro, es el salario de los docentes. Pero eso no justifica que deban suspenderse las clases. Creo que, como usted señaló muy bien, donde más se siente es donde más se necesita la acción de la escuela. Así que de alguna manera estos paros lo que hacen es lesionar más a quienes más necesitan la educación. Porque, bueno, como usted señalaba también, las escuelas privadas no sienten con tanta agudeza el paro docente, y los padres que quieren enviar a sus hijos a las escuelas finalmente tratan de hacer cualquier esfuerzo para que los chicos tengan clase, vayan a la escuela, y eso explica el crecimiento de la matrícula privada, ¿no? Y la consecuencia de esto es una clara segregación entre los que quieren y los que quisieran pero no pueden, ¿no? Efectivamente, eso es un problema muy grave, y eso señala la importante crisis de la escuela pública. La escuela pública argentina ha sido clave en la constitución de la sociedad. Cuando íbamos a la escuela nos poníamos guardapolvito blanco y nadie sabía si abajo estaba el hijo del médico, del almacenero, el del verdulero o el del abogado. Y eso sirvió para cohesionar socialmente al país. Eso hoy se ha perdido. Hoy están educados los ricos con los ricos y los pobres con los pobres, y eso se siente en la estructura social del país. Claro, en esto hay, digamos, factores concomitantes, o sea, no hay inocentes en esto, ¿no? Porque usted señalaba recién, hay una suerte de indiferencia social sobre esto, ¿no? Una sociedad que no exige, que no demanda el fin de esta anomalía, y también la parte del león que se la deba un Estado o formas de gobierno o responsables políticos que no entienden la magnitud y la gravedad del problema que nos aqueja, y por el otro lado inclusive representantes gremiales que han encontrado una sola manera de encarar el tema, que es no dar clases. Efectivamente, por eso pienso que se debería tratar de priorizar el hecho de que las clases continúen, encontrar alguna forma de protesta que no sea tan lesiva para los intereses de los chicos, que son los que en última instancia se perjudican, porque perjudicados no es el Estado, no son los padres, son los chicos que no reciben la educación que deberían recibir. Usted señalaba el tema de los 180 días de clase, que se ha convertido para nosotros en un objetivo prácticamente imposible. Si bien la ley dice que después hay que recuperarlos y los que se pierden, en los hechos concretos eso casi nunca sucede. No. Y así nos estamos quedando atrás. Hay países que tienen hasta 200, 220 días de clase. Sí. Y bueno, eso van sacando ventajas sobre nuestros chicos, sin ninguna duda.
Claro, porque además si este fuera el problema de un año o dos consecutivos de mal encuadre y tratamiento del problema, pero es un problema que se va ahondando y por ende hay una brecha que se va ampliando y las consecuencias en el tiempo de alguna manera tienen como una suerte de efecto multiplicador, ¿no? Por supuesto, días atrás leía un estudio que se conoció a través de la prensa que señalaba que en la provincia de Buenos Aires un chico que hubiera cursado los 6 años durante el primario, durante estos 6 años, ha perdido prácticamente un año. Y eso, claro, eso no se ve, pero se sufre después. Claro, porque la desventaja, presuponiendo que ese alumno de una escuela pública de la provincia de Buenos Aires quisiera poder ingresar a la universidad, lo intentara al menos, que es, supongo, en la menor parte de los casos, estaría en clara desventaja, ¿no? Sin ninguna duda, pero no solo para ingresar a la universidad, está en desventaja contra el resto, está en desventaja por sí mismo. La educación no tiene solamente un fin utilitario, sino que tiene un fin de formación de la persona, mostrarle sus capacidades, sus posibilidades, y eso es lo que cada vez estamos haciendo con menos entusiasmo. Ahora, lo increíble es que no nos decidamos a encarar un problema. Estaba acordándome de que el año pasado, por ejemplo, con la asunción del gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que es un país donde de alguna manera se podría decir que es casi modélico en esta materia, se despachó con un replanteo de su sistema educativo al que calificó de fracasado, ¿no? Efectivamente, y de Francia lo que hizo el ministro Blanquer, que es el ministro de Macron, lo que hizo fundamentalmente es plantear la necesidad de volver a lo básico. Hoy la educación pretende hacer tantas cosas, pero está dejando a los chicos sin las herramientas fundamentales. Usted sabe que de cada 100 chicos que ingresan al primario, terminan la escuela media alrededor de entre 45 y 50. El resto ya está fuera. Y de esos 45 y 50 que terminan, la mitad no entiende lo que lee, 2/3 tienen dificultades para hacer simples operaciones matemáticas, un porcentaje, una regla de 3 simple. Va a decir que nosotros estamos descuidando los elementos básicos que son los fundamentales. La tecnología se aprende fácilmente si uno tiene esos conocimientos básicos. Y hoy estamos hablando de ese futuro, estamos formando para el futuro, los trabajos que no se conocen, todo eso que se dice en la actualidad, que suena muy bien, obviamente, pero en los hechos concretos nuestro problema es un problema de lo básico, no es un problema de vanguardia educativa, es un problema de retaguardia. Estamos dejando a los chicos inermes, sin las herramientas necesarias para entender el mundo, para entenderse ellos mismos. Y bueno, hablamos de esto, de las nuevas habilidades, todo lo nuevo, ¿no? Las nuevas habilidades, las nuevas competencias, todo lo nuevo. Daría la impresión que los que fueron educados con el sistema que hoy se considera antiguo son unos idiotas que no tienen capacidad de reflexión, que no tienen creatividad, que no tienen nada. Y les recuerdo que la tecnología de la que hoy dependemos ha sido creada por científicos y tecnólogos que recibieron esa otra educación. Que se formaron con eso que muchos denunciaban como formación enciclopédica, ¿no? Así la llamaban. Sí, eso es una crítica que se hace. Sí. Yo diría que un poquito más enciclopédico no nos vendría mal. Por supuesto, ya lo creo. No podemos encontrar competencias básicas, fundamentales, conocimientos esenciales, que hoy no se tienen, no se confía que porque está en una máquina, todo cuando uno necesita va y lo busca, pero la creación de la necesidad, la creación de qué es lo que uno necesita, eso está basado en la educación. Y eso responde a esos intereses que son permanentes, no son ni nuevos ni viejos, son permanentes. Que se usen herramientas contemporáneas, obviamente que se deben utilizar, pero eso no quiere decir que la herramienta deba guiar los pasos, porque la herramienta no hace inteligente a nadie. Los teléfonos son inteligentes, pero no hacen inteligente a la persona que lo usa. Son inteligentes porque alguien puso la inteligencia para crearlo, y ese que la puso, un científico, un tecnólogo, sabía bastante de lo que hacía, sabía la matemática, sabía la lógica que hay detrás. En fin, me parece que no debemos descuidar eso, porque si no corremos el peligro de formar a nuestros chicos como buenos consumidores, pero no como buenos creadores, que es lo que nos debería interesar. Y hay en todo esto como un común denominador, ¿no? O sea, mientras por un lado los alumnos de distintos niveles tienen serios problemas a la hora de afrontar las evaluaciones que se hacen periódicamente, tenemos resultados alarmantes muchas veces en esas evaluaciones, pero por el otro lado coinciden los gobiernos de turno y los docentes en no querer ser evaluados, ¿no? Sí,
por supuesto, porque se comprueba eso que ya lo sabemos de memoria, es decir, estamos sobrediagnosticados, pero el problema es que tenemos que seguir hablando sobre el diagnóstico porque el paciente no se da cuenta que está enfermo. Así que habrá que insistir en esto, habrá que volver a mostrar que la mitad de los chicos que terminan no entienden lo que lee, que 2 de cada 3 no puede hacer una simple operación matemática, que tiene grandes desconocimientos de hechos históricos básicos, en fin, las herramientas que uno le permiten desenvolverse en la vida. No basta con manejar una tablet para desenvolverse en la vida, hay que tener otras cualidades. Las herramientas son herramientas sencillas de manejar. Fíjese que lo manejan personas que ni siquiera han pasado por la escuela o que la han abandonado muy tempranamente. Eso no les ha conferido inteligencia. De modo que esta idea contemporánea de que todo pasa por el aporte tecnológico es una idea totalmente errada y creo que le estamos haciendo un mal a nuestros chicos si pensamos que por ahí está la solución. Por ahí no está. La solución sigue estando en los buenos maestros. Hay que plantearse, como en algunas novelas de terror, qué vamos a hacer cuando se nos agote la batería, ¿no? Efectivamente, por eso hay que tener la batería interior y esa la dan los buenos maestros, que son personas que tienen entusiasmo, que saben algo, que saben mucho de algo y que tienen entusiasmo por eso que saben. Cualquiera de ustedes que recuerde un buen maestro que ha tenido tendrá esas cualidades, ser una persona que sabía, que te contagiaba el entusiasmo por eso que sabía y además que era exigente, porque la exigencia también es un derecho de las personas, hay un derecho a ser exigidos, las personas tienen derecho a ser exigidas, porque eso demuestra que al otro, al que exige, le interesa a uno. Si a uno no le importa, no le interesa, bueno, ahí lo dejará a su suerte. En cambio, el ser exigido supone que uno tiene capacidades para desarrollar y eso es un estímulo al desarrollo de esas capacidades. Claro, está bueno el punto, exigir y ser exigidos. Ser exigido es un derecho, los chicos tienen derecho a que se les exija, porque si no se les exige es como que no les interesa, como que bueno, hacen lo que puede, en fin, el nene no nació para la matemática, bueno, eso no es la respuesta es, el nene tiene que estudiar para aprender, y no aprende matemática para hacer las cuentas, aprende matemática para desarrollar su capacidad de abstracción, eso es fundamental, ¿no? Pero hemos desarrollado como una suerte de rechazo a cualquier tipo de exigencia, ¿no? Totalmente, eso es un problema con la sociedad contemporánea, por eso, y le hablábamos recién de Macron y de su ministro, el problema que tiene Francia es un deterioro en el manejo de la lengua. Francia, que ha sido siempre tan orgullosa, ha estado siempre tan orgullosa de su lengua y realmente la ha manejado tan bien, eso se está perdiendo, por eso el ministro propuso, y creo que ya está en acción, que todos los días se comienza con un dictado. Se imagina acá el dictado ha pasado de moda totalmente. Claro. Ha pasado de moda. ¿Cómo le va a dictar algo y el otro va a escribir? Es una imposición que no se tolera. Es arcaico eso, sí. Totalmente arcaico. Bueno, y por eso han vuelto a eso. Están pensando en volver al latín también. No sé si así lo ha hecho para entender la estructura de la lengua. Imagínense acá un ministro de Educación que plantea volver al latín. No, acá dicen, vamos a ocuparnos del futuro, ese futuro incierto, los trabajos que no se sabe. Nunca se supo los trabajos en el futuro cuáles iban a ser. ¿Quién iba a imaginar hace 40 años que vamos a estar haciendo las cosas que hacemos ahora? Y sin embargo lo hemos podido hacer. Lo hemos podido hacer porque tenemos los elementos básicos, la estructura básica del pensamiento, de la crítica, que eso lo hemos aprendido en la escuela, con esfuerzo, con trabajo. No nos acordamos nada de lo que aprendimos. Sin embargo, sabemos que tenemos la capacidad de hacer esas cosas. Claro. Eso es fundamental. Pero qué interesante eso, porque es cierto, si alguien propusiera que hay que volver a estudiar latín, ¿cómo lo mirarían? ¿No? ¿A quién se le ocurriría eso? Sería su último acto. Sí, no, eso no. Todo es que muy moderno. Y sin embargo, los más modernos se están volviendo a eso. Y nosotros, claro, ahora estamos en la etapa de lo moderno. Pasamos ya por las notebooks, ahora estamos en las tablets, los teléfonos también. Ahora también se utilizan los teléfonos en el aula con el objeto del aprendizaje. Imagínese usted si los chicos, los jóvenes van a estar con el teléfono y van a estar dedicados a buscar páginas educativas. Por eso no conocer la realidad. Además es necesario que haya alguna instancia de la sociedad en que la gente vea que hay otra cosa para hacer. Además de la banalidad, la estupidez, la superficialidad que vemos todos los días, también el ser humano es capaz de hacer otras cosas. Bueno, hay que mostrarle a los chicos y a los jóvenes que efectivamente pueden hacer
otras cosas. Y ahí está la escuela. Esa es la tarea que tiene que hacer la escuela. Si no, los dejaremos a merced de estas superficialidades y banalidades y los tweets que cuentan qué están comiendo, con quién lo están comiendo. Es como si eso fuera un acto trascendente para la humanidad de la que todos dependiéramos. En fin, cada uno piensa que uno es lo más importante del mundo, pero hacerlo público, que antes era muy difícil, hoy es muy fácil. Hay que mostrar que ese no es el camino, ¿no? Doctor Guillermo Jaime Echeverri, un gusto como siempre haberlo escuchado. Un fuerte abrazo a la distancia y hasta pronto. Gracias y a sus órdenes, un gusto hablar con ustedes.